Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Estamos en nuestra serie de Mateo, en el Sermón del Monte, y hoy nos toca leer del versículo 21 al versículo 26. Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. Y dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrado. Para entender correctamente este pasaje, es indispensable recordar lo que vimos en la predicación anterior. En la predicación anterior vimos cómo nuestro Señor declara con absoluta claridad que Él no vino a abrogar a la ley y a los profetas, sino que vino a cumplirlo. Y con esta afirmación, lo que está haciendo Jesús es establecer las bases de todo lo que seguirá en el Sermón del Monte. Él nos da a entender que no se trata de relajar la ley, como Él dice, sino que se trata de entender que la ley tiene una esencia más profunda, más santa, más exigente. Los escribas y fariseos se consideraban justos porque cumplían externamente los mandamientos. La obediencia de los escribas y fariseos era muy evidente, la gente los veía. También era una apariencia medible, porque algunos obedecían más que otros. Por eso nosotros podemos ver en las escrituras cómo decían: yo no soy como aquel, yo soy mejor que aquel otro. Era una obediencia medible a la vista de todos. Y era también una obediencia admirable, porque la gente los veía con admiración. Usaban traer lo que llamaban las filacterias y los versículos aquí en una cajita. Entonces la gente los admiraba porque decían: qué personajes tan santos. Sin embargo, Jesús confronta esa falta de seguridad, declarando que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Y esta justicia mayor no consiste en hacer más obras externas como lo hacían ellos, sino que consiste en una obediencia que nace de un corazón regenerado. Pero es a partir del versículo 21 de este pasaje que acabamos de leer que Jesús comienza a mostrar cómo luce esa justicia superior en la práctica. Aquella justicia mayor que la de los escribas y fariseos nos va a enseñar nuestro Señor a ver cómo luce esa en la práctica. Él no está corrigiendo la ley de Dios. Lo que nuestro Señor está corrigiendo es la interpretación superficial y legalista que habían hecho los escribas y los fariseos de la ley. Era lo que Él estaba corrigiéndoles aquí en el Sermón del Monte. Así que vamos a ver, hermanos, en esta predicación, cómo Cristo toma un mandamiento conocido, el mandamiento de no matarás, y lo
lleva a su intención original, revelando con esto que Dios siempre ha demandado no solo acciones correctas, sino corazones rectos. Es importante entonces, hermanos, que nosotros veamos aquí cómo la enseñanza en este pasaje no se trata de una enseñanza moralista, sino que se trata del evangelio puro. Por eso voy a pedirles, hermanos, que al acercarnos a este pasaje lo hagamos con humildad, reconociendo que ninguno de nosotros alcanzamos esta justicia que demanda la ley por nuestras propias fuerzas, y que al final de este sermón seamos conducidos a Cristo, el único que cumplió perfectamente la ley y que ahora imparte su justicia a aquellos que creen en Él. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de exponernos a la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a comprender todo aquello que tienes para nosotros en esta mañana. Que podamos ver la verdadera esencia de la ley, del mandamiento. Que no seamos únicamente, Señor, hacedores en lo físico, sino también en nuestro corazón. Porque sabemos que tú lo que ves es el corazón y no nuestros actos. Ayúdanos, Padre, para que al final de esta predicación seamos unas mejores personas. Cámbianos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús comienza aquí citando el sexto mandamiento: no matarás. Y está mencionando también la sanción judicial. Y dice: el que matare será culpable de juicio. Pero es importante aquí, hermanos, ver que Cristo no está citando directamente el texto mosaico. No está citando aquel mandamiento expresado en el Sinaí. El texto del Sinaí no decía: no matarás, porque cualquiera que matare será culpable de juicio. El texto ahí, la ordenanza de Dios era simplemente: no matarás. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13. Vayan a sus Biblias a Éxodo 20, 13, donde están los 10 mandamientos. Y dice simplemente: no matarás. Ese es el mandamiento de Dios: no matarás. Así que lo que está haciendo aquí nuestro Señor es citar la forma en que este mandamiento era enseñado por los escribas, no la forma en que Dios lo había demandado. Lo que está haciendo aquí el Señor es mostrar que la enseñanza de ellos era una enseñanza externa, era una enseñanza legalista. Se reducía simplemente al acto físico del homicidio, no al acto del corazón. Un comentarista dice que los fariseos habían reducido la ley a un mero gobierno civil, cuando lo que Dios pretendía era gobernar las intenciones del corazón. Es decir, la ley era trazada como un código penal humano, no como una expresión del carácter santo de Dios. Así que entonces Cristo no está corrigiendo aquí a Moisés. Lo que está corrigiendo es a los intérpretes de Moisés, aquellos que estaban interpretando la ley de Moisés. Y para que nosotros podamos comprender mejor este mandamiento o la enseñanza de este mandamiento, es importante, hermanos, que nosotros le demos al mandamiento de no matarás el peso que le da la Escritura. Vayan a Génesis capítulo 9, versículo 6.
Génesis 9:6, para que nosotros entendamos el gran peso que Dios le da al mandamiento de no matarás. Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En esta sentencia de parte de Dios se indica tanto el castigo del asesinato como la razón de su gravedad. Y el castigo del asesinato era la muerte del asesino. Y la razón para que este castigo fuera tan severo es porque el hombre que es asesinado está hecho a la imagen de Dios. Repito esto, hermanos. El castigo por el cual Dios lo hace tan severo de que el homicida sea matado es porque aquel hombre que es asesinado está hecho a la imagen de Dios. Por tanto, quitar la vida a otro ser humano es violentar lo sagrado de la imagen de Dios. El asesinato es una manifestación despreciable de un corazón corrompido y grandemente abominable a los ojos de Dios. Fíjense la magnitud de lo que es un asesinato. El asesinato es una manifestación despreciable de un corazón corrompido y grandemente abominable a los ojos de Dios. Vayan a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios 6 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, que es el asesinato, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El Señor nos estaba mostrando aquí en la Escritura qué tan abominable es el homicidio. ¿Y por qué nos dice también que aquellos que siembran discordia entre hermanos? Porque vamos a ver más adelante que el homicidio viene como un sentimiento de odio, como un sentimiento de discordia, un sentimiento de rencor en un corazón. Ahí nace realmente el pecado del homicidio. En un corazón donde hay odio, en un corazón donde hay rencor. Y esto el Señor nos lo dice más adelante, el versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La frase "pero yo os digo" nos indica que Jesús no está actuando como un rabino más, como un maestro más. Él no era así. Cristo actúa como lo que Él es. Él es el creador de la ley, es el legislador mismo. Él es el que dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Por eso cuando dice "yo os digo", lo que está haciendo es manifestar su autoridad divina y su identidad mesiánica. Y es entonces, después de manifestar su autoridad divina, que entonces Jesús lo que hace es declarar que la ira injusta contra el hermano hace al hombre culpable de homicidio, y por lo tanto es un objeto de juicio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, vayan ahí. Primera carta del apóstol Juan, es de los últimos libros del Nuevo Testamento, los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Y dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida,
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ese es el verdadero carácter del mandamiento de no matarás. El corazón. Un corazón homicida. Aquel que aborrece a su hermano tiene ya esa característica de homicida. Porque cuando nace un aborrecimiento en un corazón, siempre va a tender al homicidio si es que no se detiene ese pecado. El término griego utilizado aquí para enojo es el término griego orgizomai, que da la idea de un odio, de una idea pensada, de una ira tramada, de una ira cultivada. No se trata simplemente de un impulso, de un sentimiento momentáneo. Se trata de algo, de una ira, un enojo que se ha estado tramando, se ha estado pensando y se ha estado cultivando. Porque en la Escritura no se condena toda forma de ira. Existe una ira espontánea que es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. A veces nosotros nos airamos, a veces nosotros nos enojamos porque tenemos nuestra condición de carne, de pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, yo entiendo que pueden airarse, pueden enojarse, pero dice: pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, no dejen que su ira vaya más allá, no dejen que su ira vaya creciendo, no dejen que su ira se vaya a convertir en una raíz de amargura. Porque entonces agrega el apóstol Pablo, dice: ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos, porque sí nos enojamos, tenemos una ira espontánea, a veces nos enojamos con nuestra esposa, y en vez de reconciliarnos con ella inmediatamente, con el esposo, lo que hacemos es irnos a dormir enojados. Y lo que estamos ocasionando con ello, hermanos, como dice el apóstol Pablo, es darle lugar al diablo. El diablo comienza a meter en nosotros aquellos rencores pasados, aquellas cosas que tuvimos hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, de cosas que ya pedimos perdón o nos pidieron perdón y las olvidamos, pero se sigue acrecentando, se sigue juntando, y eso hace que nosotros vayamos convirtiendo aquello pequeño en algo más grande. Eso es darle lugar al diablo. Eso es lo que expresa aquí el apóstol Pablo. Y lo que hace aquí el apóstol es que nos ordena a no cultivar esa ira, a cortarla de tajo inmediatamente que se presenta. Porque entonces dice, le vamos a dar lugar al diablo. Pero esa es una ira muy diferente a la ira que trata nuestro Señor. Esa es una ira que no se cultiva, que no se medita, es una ira espontánea. Y también existe otra clase de ira que es lo que se llama como una ira santa. Ese tipo de ira el mismo Señor Jesucristo la manifestó cuando echó a los mercaderes del templo, ¿se acuerdan? Como el Señor dice que hace un látigo y con ella expulsa a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque estaban atentando contra la soberanía y contra la santidad de Dios. Nosotros estamos viviendo en una sociedad cargada de tendencias nuevas, de enseñanzas que atacan la santidad y el reino y la gloria de Dios. Y este tipo de manifestaciones, de enseñanzas que están afectando incluso a nuestros hijos, tenemos nosotros que atacarlas, tenemos que retarlas con una indignación justa, porque lo que está haciendo es atentando contra la gloria de Dios. Y esto, hermanos, Dios mismo, dice la Escritura que Dios mismo está airado con el impío todos los días. Como dice el Salmo 7:11, Dios está airado con el impío todos los días. Dios no puede convivir con el pecado ni con la impiedad.
Por eso la frase aquella, Dios ama ¿cómo dice? Dios ama al pecador, pero odia al pecado, eso no es bíblico. Dios no ama al pecador cuando está pecando, cuando está en su pecado. Dios ama a todos, claro, pero no ama a aquel que está deleitándose en su pecado. Da la oportunidad de la redención. Lo ama para que venga hacia Él, pero no lo ama cuando está en un pecado reincidente y rechazando la gracia y la gloria de Dios. Claramente lo dice la Escritura, Salmo 7:11. Dios está airado con el pecador, con el impío todos los días. Pero lo que nos habla aquí el Señor entonces, nos está hablando de una ira enraizada, tramada, maquinada, una ira que nace del orgullo y del desprecio. John Owen, un puritano del siglo XVI, dice lo siguiente en su libro llamado La mortificación del pecado. Dice así: el pecado que se permite en el corazón no es menos odioso a Dios que el que se manifiesta en la vida. Para Owen, el corazón es el verdadero campo de batalla del pecado. No es únicamente el pecado que nosotros vemos o que manifestamos el que Dios odia. Dios odia aquel pecado que está allá dentro de nuestro corazón, porque ahí en el corazón está la batalla del pecado. El Señor Jesucristo lo dice en Mateo 15:19. Vayan ahí, hermanos, vayan a Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios y las blasfemias. Así entonces Cristo revela que el homicidio es solo la manifestación externa de un corazón que se encuentra ya corrompido. Ese es el homicidio, una manifestación externa de un corazón que se encuentra corrompido. Leo nuevamente el versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos lleva aquí de la ira interna, del sentimiento del corazón, nos lleva hacia el desprecio verbal. Va avanzando, va caminando, la ira va creciendo. Comienza con una ira interna, pero se empieza a manifestar hacia el desprecio verbal. La primera palabra aquí que utiliza nuestro Señor cuando dice la palabra necio viene de una expresión raká. Es una expresión, era un insulto en idioma arameo que significaba insensato, ignorante, tonto, y que además indicaba un menosprecio profundo hacia otra persona. Ese era el insulto. Cuando a alguien se le decía raká, lo que estaba haciendo era buscando despojar a aquella persona de su valor y de su dignidad a través de la humillación. Por otra parte, la palabra fatuo, que viene del griego moros, describe a alguien como moralmente corrompido, como alguien impío. Y el significado de esta palabra es aún más grave que la anterior, porque lo que hace esta palabra es condenar a la persona moral y espiritualmente. Es como decirle a una persona que tiene el alma y el corazón podrido y que su relación con Dios es nula. Imagínense ustedes el tipo de expresión o lo que quería decir esta expresión al decirle a una persona
Tú eres una persona moral y espiritualmente podrida. Tu corazón y tu alma son tan podridos que ni Dios te quiere. Eso es lo que expresaba esta palabra. Otro puritano, Thomas Watson, en su comentario de su libro Los 10 Mandamientos, dice que las palabras son los mensajeros del corazón. Cuando la lengua hiere es porque el corazón ya ha matado. Aquí vemos nosotros entonces, hermanos, una progresión en cuanto a este pecado, en cuanto a la ira. Primeramente comienza con una ira interna. Después va progresando hacia el desprecio. El desprecio causa el insulto y el insulto causa la destrucción. Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra con esto que la lengua puede ser un arma homicida aún sin que haya derramamiento de sangre. En este mismo versículo, el Señor Jesucristo expresa 3 tipos de castigo, como lo dice aquí. Expresa juicio, concilio y el infierno de fuego. Pero el propósito aquí de nuestro Señor Jesucristo no es establecer una tabla legal de penas. No es decir, tú mereces esto y tú mereces esto más o tú mereces esto más. El propósito aquí por el cual nuestro Señor Jesucristo expresa estos 3 tipos de castigo es porque Él lo que quiere hacer es desenmascarar la falsa justicia de los fariseos y llevar a los oyentes a ver la profundidad del pecado y su necesidad de gracia. Fíjense bien esto, hermanos. El Señor no está diciendo el que tiene una ira merece tanto tipo de castigo. Si tú le llamas fatuo a tu hermano, ya mereces el fuego del infierno. Lo que está haciendo el Señor aquí es desenmascarar la justicia y hacer ver que el pecado es tan grave que merece necesidad de gracia, que el pecado va avanzando. Jesús lo que hace aquí es usar un lenguaje judicial que ellos conocían, que los judíos conocían. Juicio en un tribunal, el concilio, el infierno de fuego, para demostrar que el pecado progresa, para demostrar que el pecado comienza en la ira interna, que pasa a un desprecio verbal y que termina con una actitud que merece el juicio de Dios, el fuego del infierno. Y es de esta manera que Jesús enseña que Dios juzga el corazón y no solo los actos externos. Dice el versículo 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que hace aquí nuestro Señor Jesucristo en estos versículos es llevar la verdad que acaba de transmitir, llevarla hacia el terreno de nuestra adoración a Dios, llevarla hacia el terreno del culto hacia Dios. Aquí no se trata únicamente de cómo tratamos a nuestro prójimo en la vida diaria, sino de cómo esto afecta a nuestra relación con Dios. Dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar. Esta escena era muy significativa para los judíos, porque ellos entendían lo que significaba el valor del sacrificio que presentaban en el altar del templo. Para ellos era muy significativo todo ello, porque el altar lo que implicaba era una adoración legítima, una adoración pura y una adoración a todos los mandamientos de Dios. Era para ellos muy importante, hermanos. Es como así debe ser nuestro culto nosotros. Debe de ser algo de mucho valor, algo muy importante.
Para ellos era lo más alto en su relación con Dios en presentarse en el templo y presentar un sacrificio. Ellos adoraban buscaban adorar de manera legítima. Al menos esa era la intención, de buscar una adoración obediente, una adoración pura. Y entonces aquí lo que hace nuestro Señor no es criticar el sacrificio en sí. El sacrificio está bien. Está bien que vayas al templo y sacrifiques. Está bien que vayas y seas obediente a los mandamientos de Dios. Pero el problema que tú tienes, les dice, no es lo que estás ofreciendo, sino cómo lo estás ofreciendo. Te estás presentando ante el altar con un corazón sucio, un corazón que no ha sido reconciliado. Juan Calvino comenta lo siguiente, dice: Dios no puede ser honrado correctamente cuando somos injustos o crueles con nuestros hermanos. Esa era la enseñanza que Dios les estaba mostrando ahí a los judíos. Dice el versículo, dice: ¿y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Y este es algo clave, hermanos, en nuestra relación con Dios. Aquí no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Aquí dice si tu hermano tiene algo contra ti. Y eso significa que en algún momento tú ofendiste a tu hermano. Él tiene algo contra ti. Tú le hiciste algo a tu hermano. Así que Jesús pone la responsabilidad de la reconciliación sobre el ofensor, no sobre el ofendido. La responsabilidad de aquel que ofende, ir a reconciliarse con aquel que ha ofendido. Porque un verdadero discípulo no busca excusas. Un verdadero discípulo no dice: yo hice bien, yo estoy bien con Dios, allá el problema es del hermano. No, hermanos, hay una responsabilidad de nosotros hacia Dios. Porque un corazón dividido nunca puede ofrecer un sacrificio aceptable. Dice el versículo 24: deja allí tu ofrenda delante del altar. Y esto, hermanos, para nosotros debe de ser algo impactante. Porque al hacer esto, al tener algo contra un hermano, lo que hace es que interrumpe el acto religioso. Es un acto religioso que se ve interrumpido por tener algo en nuestro corazón. Cuando nosotros nos presentamos hacia la adoración a Dios y nos acordamos y que tenemos algo de contra de algún hermano, lo que hace es que se interrumpe la adoración se tiene que posponer. Vean lo importante de esto, ¿no? Lo delicado de este asunto. Lo que hace con esto nuestro Señor entonces es establecer una prioridad, y una prioridad radical. Esa prioridad nos dice que la reconciliación con el hermano precede a un culto aceptable. Quiere decir que antes de que nosotros nos presentemos a un culto a Dios, tenemos que tener alguna reconciliación con el hermano que nosotros hayamos ofendido. Y esto no se trata de que la reconciliación nos salve, no se trata de que la reconciliación pueda salvarnos, sino que esto es porque revela en nosotros si realmente hemos entendido la gracia de Dios. La actitud de nuestro corazón revela si hemos comprendido lo que es la gracia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego contesta una pregunta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer nosotros las cosas de Dios es mejor que hacer cualquier tipo de sacrificio. Y añade el Señor en el versículo: ve entonces, reconcíliate primero con tu hermano.
Antes de que te presentes a hacer sacrificio en el altar, tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y esta frase, reconcíliate, lo que implica es una iniciativa, es una urgencia, es una acción concreta, algo que tienes que hacer. Esto no se trata únicamente de sentir un remordimiento, decir, me siento mal con el hermano que ofendí, pero pues ni modo, ya pasó, eso tiene que pasar, se me va a quitar o algún día se va a olvidar. Se trata, hermanos, no de un remordimiento, sino de una acción concreta, tomar una iniciativa para restaurar aquella comunión que se ha quebrado. Se trata de quitarnos de nuestro orgullo, de humillarnos, de buscar la paz y de restaurar la comunión rota. Déjenme ponerles una ilustración, hermanos, para entender esto. Imaginen que llega un hermano a la iglesia el domingo y llega gustoso, con toda la intención de cantar, de orar, de participar en todo. Pero en cierto momento del culto se recuerda que durante la semana tuvo una fricción con otro hermano, un hermano en la iglesia, un hermano en el trabajo, un hermano. Pero no se trató únicamente de alguna diferencia de opiniones, sino que hubo palabras hirientes, hubo orgullo, y este hermano no buscó la reconciliación. Él hirió, pero no buscó la reconciliación. Y además el hermano sabe que el otro quedó dolido. Lo que nos enseña Jesús aquí es que debemos de detener nuestro acto de adoración. Detén ese acto de adoración externa, dice el Señor, y ve primero y reconcíliate con tu hermano. ¿Y qué puede significar esto, hermanos, en esta ilustración? Lo que significa y lo que el Señor nos está enseñando es que tienes que ir a llamar al hermano. Pídele perdón con humildad, sin excusas, y busca que la relación quede restablecida, aunque te cueste el orgullo. Y solamente después de esto, entonces puedes volver a la adoración a Dios con un corazón descansado, con un corazón liberado. Esto es lo que nos demanda el Señor. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. La expresión griega ponte de acuerdo implica hacer las paces, llegar a un arreglo. Y además Jesús subraya la urgencia y dice pronto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y esto indica mientras vas por él en el camino. Y esto, hermanos, es porque el tiempo de reconciliación es limitado. Porque una vez que comienza el juicio ya no hay negociación. Tiene que ser pronto, ponte de acuerdo con tu adversario. Cuando el Señor dice mientras vas por el camino, no se trata únicamente de algo literal, de algo de ir caminando realmente por el camino, sino que se trata de una metáfora que representa el tiempo presente. Es la vida antes del juicio. El mundo es el camino. Y va a llegar un momento en que el juicio va a ser inevitable, va a haber un tribunal. Y la gracia de Cristo nos ofrece un tiempo para reconciliarnos, pero ese tiempo no es eterno, hermanos. Hay un tiempo para todo. Y dice el versículo, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El lenguaje que utiliza nuestro Señor es claramente judicial. Él utiliza adversario, utiliza juez, alguacil, cárcel, pero Jesús no nos está dando un consejo legal. Jesús nos está usando esta parábola para advertirnos del juicio de Dios.
no de algo terrenal, no de algo en esta vida, no de algo del mundo. Dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante era la moneda romana más pequeña. Es como decir nosotros, hasta que pagues el último centavo, hasta que pagues el último penny. Y la idea de esto es clara. La deuda debe pagarse completamente. No hay reducción, no hay escape. Todo tiene que pagarse de manera completa. Así que cuando nosotros vemos esto, hermanos, nosotros entendemos la incapacidad humana de satisfacer la justicia divina por nosotros mismos. La ley nos exige un pago total, pero no nos ofrece poder para pagar. Y es aquí donde esto nos lleva directamente a Cristo. Nosotros somos los deudores, nosotros somos los culpables, nosotros somos los incapaces de pagar. Pero Cristo es quien paga la deuda. Cristo es quien nos reconcilia con Dios. Y Cristo es quien nos libra del juicio. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vayan ahí, hermanos. Colosenses 2, 14. Colosenses 2, 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto no se trata de un simple moralismo. Haz esto, logra esto. Esto se trata del Evangelio. Había un acta, había un decreto en contra de nosotros que nos hacía imposible tener una amistad con Dios. Pero Cristo pagó aquello. Por eso la urgencia de este pasaje. Ven a Cristo. Él pagó por ti, pero tienes que venir a Él. Y hay una idea central aquí en este versículo. Y la idea es que la reconciliación ignorada hoy se convierte en el juicio inevitable el día de mañana. Cristo te ofrece en este momento gracia, pero después únicamente quedará justicia. Ya no habrá tiempo para la gracia. Únicamente quedará la justicia. No debemos de posponer el arrepentimiento. Debemos de normalizar las relaciones rotas. No debemos de confiar nosotros en una religiosidad externa. Hoy es el día para reconciliarnos con Cristo. Hoy es el día para reconciliarnos con el hermano. Según a los Corintios 6:2 dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y concluyo con lo siguiente, hermanos. Este mensaje nos deja una verdad imposible de evadir. El cristianismo auténtico no se mide únicamente por lo que evitamos hacer, sino por el amor que realmente gobierna nuestro corazón. Jesús nos ha demostrado que no basta únicamente con no cometer homicidio, porque el llamado del reino es amar a nuestros hermanos, que nace con un amor que tenemos nosotros por la relación viva que tenemos con Dios. De ahí nace el amor hacia los hermanos, de la relación que tenemos con Dios. A lo largo de este pasaje, Cristo ha confrontado toda forma de piedad externa que no esté acompañado de una vida reconciliada. Nosotros podemos participar en actos de adoración, cantar himnos, confesar una sana doctrina, pero si toleramos la ira, el desprecio o la indiferencia hacia nuestros hermanos, estamos negando con nuestra vida lo que estamos afirmando con nuestros labios. Porque el amor al prójimo no es un complemento de la fe cristiana. El amor al prójimo es una evidencia necesaria de que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. La Escritura es clara, hermanos.
Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano se engaña a sí mismo. El Evangelio no solo nos reconcilia verticalmente con Dios, sino que también produce una reconciliación horizontal hacia nuestros hermanos, una reconciliación real, una reconciliación visible con los demás. Es ahí donde el amor de Cristo reina. Es ahí donde la ira pierde su dominio y la reconciliación se vuelve una prioridad. Tenemos que examinar nuestros corazones delante del Señor y preguntarnos, ¿hay resentimientos guardados? ¿Hay palabras hirientes no confesadas? ¿Hay relaciones rotas que hemos aprendido a justificarnos? A decir, no es mi culpa, hice bien. Pero Cristo nos llama hoy a no postergar la reconciliación. Porque la obediencia al Evangelio comienza con un corazón humilde, un corazón que reconoce su pecado y que busca la paz. Todos fallamos en alguna ocasión, hermanos. Todos ofendemos en alguna ocasión. Pero lo importante es que Cristo nos da la oportunidad de reconciliarnos y demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que realmente somos discípulos de Cristo, hijos de Dios. Y de esa manera glorificar a nuestro Padre que está en el cielo, como dice la Escritura. Yo le invito, hermano, a que haga un ejercicio. Si usted siente que ha ofendido a un hermano, acérquese, despójese de su orgullo, anímese a pedir perdón. Dígale que no, también que no tiene nada en contra de él y que lo ama con el amor de Cristo, y hágalo pronto. Hágalo mientras está en el camino. Como iglesia, hermanos, debemos ser un pueblo que no solo evite los pecados visibles, sino que también active el amor fraternal, que lo cultive. Que nuestras reuniones, ministerios y relaciones reflejen el carácter de Cristo. Cristo nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando estábamos en el pecado, cuando lo odiábamos, porque eso es, cuando estábamos en enemistad con Él. Cristo nos amó. Tomemos ese ejemplo, porque la unidad entre hermanos, el amor entre hermanos son un poderoso testimonio al mundo. En eso sabrán, dice el Señor, que son mis discípulos si se amaren los unos a nosotros, si se tuvieran amor los unos a nosotros. Y si tú, amigo, al escuchar este mensaje reconoces que tu corazón no ha sido transformado por este amor, hoy es el día de salvación, hoy es el día de acudir a Cristo. Solo Él puede perdonar tu ira, limpiar tu corazón y darte un nuevo amor. En la cruz Cristo pagó completamente tu deuda y solo Él puede reconciliarte con Dios para que vivas una vida de amor verdadero. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para traer vida y para traer vida en abundancia. Es el momento de que te acerques a Él. Que el Señor nos conceda la gracia, hermanos, de no conformarnos con una fe externa, sino vivir como hijos del reino. Que el Señor nos conceda amarnos los unos a los otros como aquellos que hemos sido amados con el profundo amor de Cristo.